Buenas noches, pues gracias por estar aquí. Vamos a continuar ya con la última conferencia de esta semana, que el profesor Victoriano nos va a hacer el honor de compartirla. Recuerden que pues hoy va a hablar del templo, de la construcción del templo, el templo parroquial en su estructura. Él ayer nos hacía la distinción, ¿verdad?, de lo que es la parroquia y el templo parroquial. ¿Sí? La parroquia es la extensión de tierra, la que abarca pues esta comunidad cristiana. Y el templo, pues bueno, la iglesia, todos lo decimos, hay gente que le dice la iglesia, ¿no? Vamos a la iglesia, y pues en realidad propiamente se tendría que decir templo, pues parroquial, ¿verdad? Y ese es el templo parroquial. Pues los dejo en las manos del profesor, les damos un fuerte aplauso y bienvenido. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Aquí con la anuencia del señor cura, voy a tratar de dar una pequeña explicación, una pequeña información de todas las peripecias, problemas que tuvieron que enfrentar nuestros antepasados de hace 500 años para construir esto que estamos viendo aquí. ¿Sí? Es imposible, y yo lo he dicho en muchos foros, pues resumir todos estos años de historia y solamente del templo, pues en 40 minutos, 50 minutos. Entonces, con la experiencia que yo tengo en investigación histórica, yo trato de tomar los aspectos más importantes y que esos aspectos a mí me lleven a otros para hilar conocimientos y no tener que estar leyendo toda la historia, ¿sí? Porque dice por ahí una frase en una materia de las ciencias sociales, que toda acción tiene una reacción, ¿sí? O toda causa tiene un efecto, es lo mismo. Entonces aquí el templo, a mí me enseñaron, y nos decía nuestro maestro, cuando vayan a un pueblo, no quieran recorrerlo todo, no. Ustedes además vayan al templo, a la presidencia y a los edificios importantes del pueblo, y ahí se dan cuenta qué tipo de pueblo es, ¿sí? Entonces, pues desgraciadamente en lo que yo he estudiado de este municipio, siempre ha sido un municipio muy pobre, siempre. Allá lo escucharon con el obispo de La Mota y Escobar, ¿qué dijo de la villa? Es una población muy caliente, muy enferma, y sus habitantes son muy pobres. Eso lo dijo en 1562, imagínense, y todavía estamos pobres. Bien, ayer les comentaba que si hacíamos un recorrido por el tema, fuera del templo, para ver ciertas características que sin tener un documento así como los que tengo aquí o aquí, pueden confirmar y pueden demostrar que este templo se inició a construir en el siglo XVI. En la primera mitad del siglo XVI, de 1550. ¿Por qué? ¿Por qué digo 1550? Porque la villa se fundó el 2 de febrero de 1533, pero allá en Villa Vieja. Y aquí este lugar se cambió en 1543. Pero como los españoles eran fervientes católicos, así dice la historia, a ellos lo primero que hacían era el lugar del templo. Era lo primero que trazaban, el lugar del templo, ¿sí? Y entonces la villa no iba a ser la excepción. Aparte, por otro concepto, la villa fue fundación de españoles, ¿sí? Bien, entonces hay un libro, si me llega la semana que entra, en otra ocasión que tengamos, se los puedo presentar, se los puedo enseñar. Se llama Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Y aquí, si ustedes hacemos un recorrido por el templo, se van a fijar que quien me da la información son las piedras, los muros de este templo. Y ahorita lo vamos a ver de forma digital, rápido. Mira, vete donde están los arcos botareles, los arcos amarillos que tiene por la orilla. Ahí recórrelos.
ahí para eso, para atrás. Más, no los arcos de la calle, los que están por la calle. Esos. Bien. Hay dos signos, dos señales, dos características que nos hablan de que este templo se inició a construir en el siglo XVI. Una de ellas es la orientación. Dice una de las cédulas reales de Carlos V de Alemania y I de España que los templos se tendrían que orientar de oriente a poniente. Al oriente, el altar mayor, y al poniente, la puerta mayor o la puerta de entrada principal al templo. Y que del frente del templo tenía que salir una calle principal más ancha que todas las demás. Y si ustedes ven, yo siento que la calle Abasolo es una de las más anchas que tiene el pueblo. Y exactamente da con la puerta de la iglesia. Primer característica. ¿Sí? Segunda, su barda atrial, o sea, la barda que rodea al atrio de la iglesia, compuesta de arcos invertidos. En vez de estar los arcos así, están así. ¿Sí? Y algo muy característico, y no sé si se pueda, yo voy a platicar con el señor cura posteriormente, a ver si para en Semana Santa fuera posible que realizara un Vía Crucis, porque las ventanitas esas que están en los arcos no son para sentarse, ¿sí? Son para colocar los cuadros del Vía Crucis. Si ustedes cuentan las ventanitas y cuentan las estaciones del Vía Crucis, son los mismos, y lo dice la historia. Se llaman hornacinas, si no me equivoco, por ahí va el nombre, ¿sí? Entonces ese era su objetivo. Profe, pero es que están bien bajitas. Nomás vean el desnivel que tiene el templo hacia esta calle. Entonces el piso del atrio está 2 metros y feria abajo de donde está el piso ahorita. Entonces quedaban a la altura de donde está esa cruz que está ahí en el muro. Entonces se rellenó, sí, se rellenó. Entonces, dos características: orientación oriente-poniente, barda atrial de arcos invertidos, característica de los conventos del siglo XVI en todo México, no nada más aquí en la villa. ¿Sí? Y tercera, y muy importante, y aquí si hay algún ingeniero o alguna persona que esté ya avesada a la cuestión de la construcción, puede reconocer que los tipos de muros, ¿sí?, que tiene la iglesia, sobre todo están a los dos lados, pero acá como le enjarraron no se ven, acá sí están en vivo. Son muros de cal y canto, así se les conoce, ¿sí? Entonces, esas tres características nos dicen que este templo se inició en 1550 aproximadamente. Bien, entonces ahí están los arcos, ahí está la orientación hacia el poniente, ese es el frente, la tomé de allá de enfrente. Dale siguiente. No, recórrela más, dale, más. Los arcos que me dijiste. Hasta ahí. ¿Sí? Miren, al rato vamos a hablar de esos arcos, o más bien dice la gente medios arcos. Tienen un nombre específico en ingeniería, arquitectura. Se llaman arcos botareles. Hay de diferentes formas y diseños, pero por la estructura del templo y por el material que tenemos aquí, al ingeniero que vino a solucionar el problema del techo, le colocó esos arcos botareles y unos contrafuertes que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Dale más para ver si ve algún contrafuerte. Mire, a ver, atrás. Fíjense, ese pilar que se le ve allí es a espaldas aquí, donde está el altar. Y esa rayita negra que se le ve en el centro, ¿qué creen que es? Fíjense, tienen aproximadamente 1,5 metros los muros de gruesos, y hasta la altura de las ventanas son de cal y canto, son de pura piedra, y tienen aproximadamente mínimo 10 metros de cimiento hacia abajo. Pues un temblor
más o menos 2013, 2014, perdón, 1913, 1914, hubo una serie de temblores aquí que la gente le llamó los temblores grandes. Pues, ¿de qué tan grande sería el temblor? Que cuarteó ese muro. INA resanó esa fractura que tenía desde el piso hasta arriba. Por eso se ve esa rayita negra. ¿Sí? Esos son los muros de cal y canto. Y eso que está ahí como pilar, tiene uno a cada lado, son contrafuertes más pequeños. Pero ni esos funcionaron, por eso los ingenieros le colocaron esos arcos botareles. Bien, adelántala. Ahí está ese contrafuerte, está el arco botarel, por eso la tomé, y está el contrafuerte, que es el triángulo ese. Acuérdense que en arquitectura o en ingeniería un ángulo no se puede doblar, ¿sí? Entonces está invertido el triángulo ese, pero para darle soporte a la cabecera del templo. Bien, dale más adelante. Y ahí está otro contrafuerte, más. Esta la tomé, dale para atrás, esa la tomé porque esa bardita que se ve que sale ahí, de orilla a orilla, es el mismo guardapolvo que rodea el templo. Nada más que acá está enjarrado, tiene ladrillito y está pintada, pero es lo mismo. Es otra característica que los templos del siglo XVI tienen, ese guardapolvo. Por eso la quise tomar para que se viera de dónde viene ese guardapolvo. Dale. Ahí tienen son 5 o 6 arcos botareles, ya van 2. Y miren, recuerden esa. Ahí vean, al pie de la ventana, es hasta donde llega la construcción de piedra. ¿Sí? Ahorita que hablemos de la arquitectura del templo, vamos a ver que está hecha en 3 etapas, o sea, 3 periodos. Esta es la primera. Dice la historia, con mano de hombre indígena, cuando había mucho indio aquí, hicieron esto. ¿Sí? Y ya después, lo que está del ladrillo hacia arriba. Y por último, las bóvedas, que fue que tanta guerra le dieron a los señores de aquí, hasta que lograron estabilizarla con esta bóveda, que es de cántaros. ¿Sí? Esta bóveda no es de ladrillo, ni es de cemento, no, es de cántaros. O se llaman cantaritos, les dicen. Bien, avánzale. Ahí es otra toma de la parte de atrás del templo, aquí lo que es el altar mayor, para que se viera, es el muro que está completo de piedra, para que se viera la característica de un muro de cal y canto. Avánzale, nada más. Bien, ahí está otro muro que se ve hasta donde llegó la primera etapa, al borde de las ventanas. Adelante. Ahí esa. Allí está otro de los arcos botareles. Están 2, uno a cada lado de la espalda y otros 4 se me hace que están acá, o 3. Tomé esa foto porque la sacristía, que hoy conocemos como sacristía y en un tiempo se conoció como Capilla del Santísimo, fue el primer templo que hubo aquí en la villa, no es este. Por una razón muy simple. Ya vieron ayer que hablé del obispo de la Mota y Escobar, primer visitante obispo que vino a la villa, 1602. ¿Cuántos habitantes dijo que tenía la villa? 40. Entonces imagínense, para una población de 40 habitantes, este templo no, pues era un desperdicio, ¿no? Entonces, esta fue la primera capilla, y ahí les va lo interesante. Este templo y la capilla, que fue el primer templo, duró 200 años con techo de zacate. Los libros dicen de paja, pero aquí no había paja. Si hay aquí alguna persona del interior del municipio que conozca el campo, no sé si todavía existe esa variedad de pasto que se llama zacate. ¿Mande? ¿Sí? ¿Mande? Sí, es lo que es la sacristía.
fue el templo inicial, esa, la sacristía. Pues la sacristía que hoy es sacristía, que fue el primer templo, y duraron 200 años, dice la crónica, los documentos que yo conservo, era de paja y de ramas. Yo quiero pensar que eran palapas, pero ahí le ponen ramas, ¿está bien? Entonces, si el templo se empezó a construir en 1550 más 200 años, son 1750. Fíjense cómo se investiga la historia. Dice 200 años con techo de paja o de zacate. Ah, caray, pero pues no hay un documento firmado que me diga. Sí, pero un señor cura manda un reporte a la diócesis de Guadalajara explicando cómo estaba el templo, y dice que ese año se puso la primer techo sólido al templo, o sea, la primer bóveda, en 1700, y en 1725 va para abajo, se cayó. Entonces sí pasó 200 años nuestro templo con techo de zacate. Cosa interesantísima. Algunos compañeros me dicen, no, profe, no digas eso porque da vergüenza. No, a mí no me da vergüenza. Yo soy producto de esa historia. Bien, adelántala. Miren, ahí se ve perfectamente los arcos botareles que están aquí enfrente de la sacristía. Esos arcos invertidos los hizo lo mismo que los que están aquí enfrente de la puerta lateral, cuando INA tomó bajo su responsabilidad y su cuidado, digo cuidado y supervisión, el templo cuando se decretó que era una joya arquitectónica, y ese pedazo que estaba de aquí de la puerta al primer arco de allá era pareja la barba. Ellos la tumbaron y la hicieron de arcos igualitos a los que estaban acá, igualmente estos, ¿sí? Entonces ahí está para que vean que no es mentira. Adelante. Más. Bien, esa puerta, ¿por qué la tomé? La tomé porque es de las más antiguas del templo, junto con la puerta de la sacristía, esta que está de este lado. Dale a ver si se ve la puerta de la sacristía. Esa, atrás. Otra, esa. Esa puerta es la original de la sacristía. Estábamos platicando el señor cura y yo ahorita aquí, antes de entrar a cámaras. ¿Sí? Ya después, por necesidad o por lo que sea, le abrieron la puerta lateral. Pero esta es la puerta, la original. Sería bueno aclarar que al decir puerta es Sí, yo le llamo contramarco. O sea, no, yo me refiero al contramarco, lo que es le decía yo al señor cura que no es cantera, es granito, ¿sí? Entonces esas dos puertas son de las más antiguas, junto con esta que está aquí, la del templo, porque las crónicas que yo tengo mencionan solamente la puerta principal, y la puerta lateral dice frente al jardín, ¿sí? Y yo ahorita nomás quise que el señor cura me refrescara la memoria, porque yo en esto soy muy cuidadoso, no me gusta dar nada aventurado. Y el símbolo que tiene ahí, y ahorita a ver si ya que salga la imagen, no, yo tenía la información correcta, pero no quería, yo dudaba. Adelante. Bien, a ver, recuérdala, esa era lo que yo le decía al señor cura ahorita. La historia dice que esa ventana era redonda y abocinada, ¿sí? O sea que tenía el mismo estilo que tienen los muros de las puertas, que están achaflanados así, no están cortados a plomo. Y eso es por lo grueso de los muros. En algún momento no he encontrado dato alguno que me diga cuándo se cambió esa ventana. Y luego dice, junto con esto, a ver, dale a ver si están la otra foto. No. Esa. Eso se llaman, en español, ojos, para no decirlo en latín. Ojos. Y habla, puerta coral, porque esa puerta está arriba de lo que era el coro, abocinada, redonda y abocinada, y ojos o óculos a los lados. ¿Sí? Si ustedes ven,
ahorita se va a ver la otra toma, esos son los famosos ojos, característicos en las construcciones del siglo XVI. Adelante. Allí, esa. No, hay otra donde está un acercamiento, a ver si se puede ver. Un acercamiento de la puerta, donde está, ahí esa. Allí arriba no se alcanza a ver, pero está el símbolo mariano. Y ya el señor cura me confirmó el dato que yo traía, Ave María. ¿Sí? Es una A y una M. Y una flor de lis, porque la flor de lis también es característica de la curia romana, de los papas, de Italia, de todo eso lo religioso. La flor de lis. Y ahí están las flores de lis. Y tiene su cuadrito y dice AM, Ave María. Otro dato que nos dice que este templo es de esa época. ¿Sí? Adelante. Más. Bueno, vamos a ver esta. Al cabo ya están pasando. Este piso que tiene la iglesia. Por muchos años mi mamá me platicaba que este templo antes, hasta me decía el nombre del señor cura, tenía tarima, tenía piso de madera, pero que vino un señor cura y lo quitó y le puso este. ¿Sí? En la crónica dice, yo mejoré el piso de la parroquia y coloqué un piso con dibujos o con motivos geométricos. Si ustedes se fijan, son figuras geométricas todas, tanto en el cuerpo del templo como en las puertas. Vean ahí círculos, rectángulos, etcétera, etcétera. Muy especial, muy particular el piso. Es muy raro ver iglesias con este tipo de pisos. ¿Sí? Pudiéramos decir, en la región de la costa, me atrevo a decir que es único. ¿Sí? Bien, la que sigue. No, dale más. Ay, más. Allí. Ahorita vamos a entrar a ese detalle, a ese tema importante. ¿Cómo lograron los antiguos administradores del templo, ya fuera el encargado de la fábrica del templo, el señor cura, o el presidente municipal, o qué sé yo, cómo lograron llegar a poner esta bóveda, que ya tiene varios siglos, ¿sí? Más o menos se puso en los primeros meses del 1900, ¿sí? Porque todavía en 1937 se le hizo el último arreglo a la bóveda. La bóveda se llama bóveda de media caña. ¿Alguien conoce o ha visto una bóveda de media caña? ¿Por qué se llama de media caña? Si ustedes ven esto, yo lo parto así, ¿cómo queda? Una caña, que la partan a la horizontal. La mitad y mitad y quedan con curva. Vean la bóveda de la sacristía. Esa no tiene vigas, ni varillas, ni castillos, ni nada. Es por la pura gravedad por la que se sostiene ahí. No tiene vigas, ni castillos, ni nada. Esa se llama bóveda de media caña. Entonces imagínense este templo todo de bóveda de media caña. Lo largo, 40 metros, 42 metros. La altura, 12 metros de alto. Entonces, para que un techo se sostuviera, estaba en chino. Bien, la que sigue. Ahí tienen a nuestra patrona, no se ve bien porque la tomamos desde acá, pero le decía yo a una persona que se acercó a mí cuando llegué, esta imagen tiene cuando menos con nosotros 280, 290 años. Esta imagen es la misma. El material de la que está hecha la madera se llama colorín, que es muy raro que haya. Antes había muchísimo aquí en la costa de Jalisco, y ahora no, creo que ya no haya, está extinto ese árbol. Y dice, y parte de la imagen es de pasta de hielo, de yeso, con algunos componentes muy especiales que ha resistido el tiempo, pero es la misma imagen. Entonces,
tenemos mucho que agradecerle a la historia. Adelante, más. Dale, al altar. Vete a donde está el altar. Bueno, ahí déjalo. El altar. Ahorita que hablemos de las características arquitectónicas del templo, ¿sí? Son 3 básicas. Tiene pinceladas de otro, como son los altares menores, que sean neogóticos, o moriscos, o árabes, como les quieran llamar, pero son pequeños, no inciden, y dice la historia, no se chocan con la estructura general del templo, ¿sí? Su altar es neoclásico, ¿sí? Y una de las características del neoclasicismo es una sencillez, pero al mismo tiempo con gran belleza. Y si ustedes ven las columnas, están coronadas con guirnaldas romanas y arriba capiteles corintios y un montón de cosas, pues es algo, no desentona con todo lo demás del templo, y es neoclásico 100%, el altar, el retablo del altar, ¿sí? Entonces tenemos una combinación de estilos arquitectónicos que lo que a mí me llama la atención es cómo los conjugaron para que no echaran a perder la estructura del templo. Y su bóveda actual es bóveda de cantaritos, ¿sí? Se conoce como bóvedas de crucería con nervadura de cantera, y esos hermosos arcos que le dan soporte a la bóveda. Y les comento cuál era en aquel tiempo, porque estos cantaritos ya tienen más de 200 años allá arriba. ¿Cuál era la razón por la que usaban los cántaros para hacer las bóvedas? Tienen 2 características principales. Una, que es una bóveda muy liviana, porque está llena de aire solamente. Y 2, una acústica, porque ¿cómo creen que un señor cura de ese pilar que está ahí estaba el púlpito, de ese pilar con su propia voz, sin micrófono, porque imagínense en 1800, 1700, que iban a tener micrófonos, con su pura voz, de ahí, de ese pilar que estaba el púlpito, de allí llenaba toda la iglesia? Y si un día calen ahí con el permiso del señor cura, véngase aquí al templo, allá en medio del templo, y hablen fuerte. Y la persona que está allá en la puerta los escucha, y la que está acá en el altar los escucha, clarito. Esa es la acústica, sin reverberancia, sin resonancia, sin nada. Y eso lo da la bóveda que tenemos y el tipo de muros. Aquí está gente que sabe de arquitectura y puede saber que a lo mejor si me equivoco, pues ahorita al terminar. Bien, entonces, a grosso modo, ¿sí? A grosso modo, esa es la historia de la imagen de este templo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que sí nos deberíamos sentir orgullosos. Solamente les voy a leer algunas cosas muy específicas. Dice, el rectángulo del templo, donde estamos, dice, mide actualmente 38 metros de largo por su interior, y aquí está Don Chava, son 38 metros de largo de luz, dice, sin contar los muros. De largo en su interior, sin contar lo grueso de las paredes, ni el grosor del altar mayor, por 8.40 metros de ancho. ¿Sí? También en su interior, sin contar los gruesos de las paredes, como comúnmente se dice, de luz. La altura del templo, sin las torres, es de 12.50, 12 metros y medio de alto. Era lo que les decía hace rato por las bóvedas. Y con las torres, 22 metros de alto.
En toda la construcción de este rectángulo y de todo el templo encontramos piedra y cal. Solo en la parte superior el acabado de ladrillo, lo que veíamos ahorita a la base de las ventanas de aquí del templo. De ahí para arriba es de ladrillo, pero todo lo demás es de cal y canto. Dice, en general el estilo del templo es homogéneo, no es homogéneo, no es una sola corriente arquitectónica, por ejemplo, clásico, neoclásico, barroco, qué sé yo, sino dice que tiene una amalgama de tres corrientes y pinceladas de otras, como acabo de decirlo, pero que no rompen con la estructura arquitectónica del templo. ¿Sí? Textualmente dice el libro, no tiene añadidos que perjudiquen la estructura del templo. Bien, dice, pues está compuesto de varios estilos, prácticamente son tres nada más. En el exterior pueden observarse elementos propios del siglo XVI, así como el barroco perteneciente al siglo XVII y XVIII. El barroco es la fachada principal. ¿Sí? Dice, mientras que en el interior generalmente predomina el neoclásico y el eclético. El eclético es un estilo de transición, un estilo arquitectónico de transición. ¿Por qué de transición? Porque este estilo usa partes de diferentes estilos, pero dice la definición que siempre busca la belleza. Característica particular y principal de este estilo, ¿sí?, es utilizar elementos de construcción modernos, y menciona el acero, menciona el vidrio, menciona algunos otros materiales que en aquella época eran modernos, ¿sí? Pero tiene belleza, tiene presencia, tiene todo. Y este templo en su momento tiene todavía, pero en su momento sí se notaba. Entonces dice, perteneciente al siglo XVI, y el eclético, dice, generalmente predominante del siglo XIX, 1800, cercano al 1900. El templo tiene elementos muy propios y particulares. Por ejemplo, la mayor parte de su barda atrial cuenta con arcos invertidos, muy del estilo de los conventos del siglo XVI. El templo está construido en su mayoría de piedra y cal, yo lo digo al revés, de cal y canto. El templo, que en términos generales se encuentra íntegro, es decir, no tiene mutilaciones ni tiene añadidos que rompan con lo que es un diseño original. Esto es lo increíble de aquellas gentes del siglo XVII, XVIII, XIX. Es más, hasta el XX, con Candelario B. Cisneros, el señor cura. Él llegó aquí a la villa en 1943 como párroco perdón la redundancia, como párroco de esta iglesia, y se fue en 1972. A él se le debe la construcción de las dos torres. ¿Sí? Bien, al analizar la construcción descubrimos que fue realizada en varias etapas, lo que yo les decía. Se distinguen primeramente la parte más antigua, la actual Capilla del Santísimo, que al parecer al principio estuvo cubierta de palma o de paja, y parece posterior a ello el cuerpo del templo de una sola nave, probablemente del siglo XVII, o sea 1600, no está muy equivocado. Fue cubierto con bóveda de crucerías, que es esta. Finalmente, las dos torres rematadas con la fachada principal son hechura reciente de mediados del siglo XX, ¿sí?, en la época del señor cura Cisneros. Y ya por último, solamente voy a abordar el tema de la jurisdicción de la parroquia. Y lo voy a hacer muy rápido para abrir una sección de preguntas y respuestas si es que tienen alguna. Jurisdicción de la parroquia. El distrito de la Alcaldía Mayor de Villa de la Purificación y el de la Parroquia de la Candelaria
casi nunca coincidieron, aunque eran muy parecidos. Ni siquiera coincidieron durante el siglo XVI, cuando todo esfuerzo por establecer límites flotaba en una gran imprecisión. A ver, explico esto. Toda la vida de la parroquia hasta el siglo XX, inicio del siglo XX, todo se medía y se pesaba con las medidas españolas. Por ejemplo, el templo está medido en los documentos oficiales de la historia, está medido en varas. La vara española, famosa. Así como ayer hablamos de la legua, que son 4 kilómetros 200 metros. Y para las medidas pequeñas usaban la vara española. ¿Cuánto medía una vara española? ¿Alguien que me lo diga? 93 centímetros. Perdón, 83 centímetros, ya me fui. 83 centímetros. Algunos autores le dan 83 centímetros y medio, pero yo lo cierro 83. Entonces, y luego, por ejemplo, las pesas, maíz, arroz, frijol, eran fanegas. Y yo tengo una lista, hoy no es el caso, por eso no me la traje, cuántos kilos de una fanega de arroz, de maíz, de miel, de sal. Eran medidas totalmente discrepantes, pero eso se usaba en ese tiempo. Dice, es cierto que la villa y la parroquia nacieron al mismo tiempo. Ojo con esto, Hay muchos pueblos, y menciono uno solamente sin afán de ofender a nadie ni nada. Perdón. La Huerta. La Huerta en 1815, si no me equivoco y si me falla la mente, por ahí me disculpan, se hizo el primer intento de hacer una capilla en la Huerta. Dice la solicitud a la Mitra, una capilla rural. Y ya se llamaba la Huerta de Olmedo. Después se llamó la Huerta de la Sagrada Familia o de Jesús, María y José, aunque creo que eso ya se lo quitaron. Entonces, la villa no, lo dice la historia, lo dice la carta de Nuño Beltrán de Guzmán a Juan Fernández de Híjar, lo dice la cédula que ordenó, que le dio la orden a Juan Fernández para que cambiara la villa de Villa Vieja aquí, que tenía que hacer la traza mínimo 5 manzanas. Y también me iba a traer, yo tengo los planos de 1543, de 1533 y de 1543, ¿sí? Y son 5 manzanas. Y la cédula real para fundar una villa, vuelvo a repetir, de Carlos V de Alemania y I de España, dice textualmente, se debe de trazar el solar, hoy le llamamos lote, del templo. Enfrente del templo debe de estar el lote del cabildo, o sea, de la presidencia. Y en contraesquina, la plaza principal, con 4 portales, que yo tengo las fotos de esos portales, que mucha gente dice que no es cierto y que no. No, yo tengo las fotos, cuando están los portales, ¿verdad? Y hasta dice la cédula real, para que los comerciantes puedan descansar y tratar con sus mercaderías. Y ojo, hay una cláusula ahí que me llamó la atención. Dice, alrededor de la plaza principal, que sería el México-Filipinas, no esta, no se deben fincar casas de los principales ni de los comerciantes. Y ahorita les voy a dar la razón. Dice, y entre el templo y el cabildo debe de quedar un cuadro completo de una manzana. Aquí, por ejemplo, está mi amigo y mi compañero Chilo, que allí jugábamos voleibol cuando estábamos en la secundaria, los famosos eucaliptos. Ese espacio quedó así en 1533 y se invadió con el jardín en 1973. Curioso los 13, ¿verdad? Bien, entonces, dice, al fundar la villa se estableció el solar para el ayuntamiento como para el templo, es decir, una sede de la justicia terrenal y una sede de la justicia espiritual. Pero mientras la jurisdicción de la alcaldía, ojo,
encontraba sus límites hasta Bahía de Banderas, o sea, más allá de Vallarta. La de la parroquia solamente llegaba hasta el Tuito. ¿Por qué? Porque el Tuito ya era administrado por franciscanos, ya era misión, no era parroquia. Ni Tomatlán tampoco, ni Autlán tampoco. Tenemos ese otro mérito. Es más, hay un autor que me gusta leer, tiene nombre de presidente, se llama José López Portillo y Weber, que dice que esta parroquia, y no era muy católico el que digamos, él dice que esta parroquia, y lo comentaba yo con el señor cura, era una parroquia madre, hablando de la religión católica, porque de aquí nació la parroquia del Varado, la de Casimiro Castillo, la de la Huerta, la del Chico y otras más. Esta parroquia fue el faro que dispersó la luz del catolicismo en toda la costa de Jalisco. ¿Sí? Y hay otro autor de la historia que es más económico. Dice la parroquia, la parroquia de la villa ocupaba todo lo que hoy se conoce como costa sur de Jalisco. Así de sencillo, no se mete en medidas ni que hasta acá, no. Dice, toda la costa sur de Jalisco era la parroquia de la Purificación. En términos territoriales, la jurisdicción de la parroquia de la Candelaria comprendía prácticamente toda la región que hoy se conoce como costa sur de Jalisco. Según el presbítero Anastasio González, señor cura de la parroquia, en 1853, su extensión era la siguiente. La quise traer esta ficha para que consideremos a un señor cura yendo a decir misa a 200 kilómetros de distancia de aquí. Que ahí les va. Dice, su extensión era la siguiente: de oriente a occidente, o sea, de oriente a poniente, entre 48 y 50 leguas. Vámonos cerrando a 50, 5 por 4, 20, 200 kilómetros, quitándole los 200 metros de cada legua, nomás de oriente a poniente. Y luego dice, y de sur a norte, poco más o menos lo mismo. Acordémonos que dice que en ese momento las medidas flotaban en la imprecisión. ¿Saben cómo medían los señor curas las distancias? Por ejemplo, de aquí a San Miguel, de aquí a Chamela, de aquí a La Eca, con un reloj y a caballo. ¿Sí? Porque hay una regla por ahí que a pie camina uno, creo, 2 kilómetros por hora, algo así, y a caballo tantas. Entonces, en esa fórmula ellos se basaban. Bueno, si de aquí yo a La Eca hago 8 horas, pues son tantos kilómetros. Pero era muy impreciso esto. Dice, ya ahorita vamos a terminar con esto. Hay una pregunta aquí que es la que yo he querido resolver en los pocos años que tengo, no como investigador histórico, no soy historiador, pero sí me encanta andar metido entre los papeles. Dice, entonces, ¿cuántos años tiene el templo si para el año 1725, y yo le voy a quitar 100 años, yo voy a ponerle 1602 cuando llegó de la Mota y Escobar aquí a la villa, que dijo, la Villa de la Purificación tiene su templo parroquial. Y dice un crítico, cuando menos las bardas ya estaban hechas. Si en 1602 ya estaba el templo levantado, ¿cuántos años tiene? Y aquí este señor se pregunta, si para 1725 ya era antiguo, por las descripciones se trata exactamente del mismo templo que conocemos y que efectivamente no tuvo arreglo hasta que en primer lugar le pusieron los debidos contrafuertes y arcos botareles. Por eso lo quise presentar, porque 3 veces se cayó el techo, lo hacían de un modo y bajas, hacía de otro y bajas. Y cuando ya le pusieron los arcos botareles, entonces en ese tiempo sí se cuarteaba la bóveda, ojo, porque imagínense, y bóveda de media caña. Dice
no tuvo arreglo hasta que le colocaron los arcos botareles en 1821. Y en segundo lugar, mucho tiempo después, la bóveda de cantaritos, que es la que estamos viendo actualmente. ¿Sí? Si en 1821 le pusieron los arcos botareles y otro tipo de techo, pues hay que ver cuándo pusieron la bóveda de cantaritos. ¿Sí? Entonces, a grosso modo, y para no abusar de su confianza, de su atención y de su tiempo, creo que ya solamente ahorita, señor cura, abrimos un espacio si alguien tiene alguna pregunta, con la aclaración que si la tengo en mi computadora, se las contesto, y si no, se las traigo en otro momento. Yo tengo unas. Adelante. La primera es, tiene como un tipo de guardapolvo aquí, el de negro, no sé si es granito. Es granito. Esa no sé si es posterior al piso. No, es al mismo tiempo. ¿Mismo tiempo? Ese hace juego con el guardapolvo de los muros. ¿Sí? Que dice el autor, le da una sobria elegancia. Porque mucha gente el negro así como que hay que fúnebre y que no, pero el negro es elegante. Sí. Entonces, ese guardapolvo, ese escalón, es el mismo tipo de aquel. Muy bien. ¿Sí? Adelante, señor cura, la siguiente. La otra es, me llamó mucho la atención en el aspecto de la altura del atrio, que fue rellenado. ¿Había escaleras antes para subir al templo? No, es que antes por lo general esas gradas son antiquísimas, señor cura. Esas son de hace muchos años. Tenía una especie como de lomita ahí, pero cada rato la gente patinaba y el señor cura Cisneros fue el que hizo esas gradas, ahí por los años 50 aproximadamente. Pero la altura donde iba el Vía Crucis, me refiero yo. Ya es dijo que antes era... un día que se pueda y haciendo trámites muy específicos, hay una empresa o varias que se dedican a tomar fotografías con rayos infrarrojos o rayos X, para buscar minerales, para buscar restos humanos o ruinas arqueológicas. Tomar o buscar en los archivos. ¿Sí? Aquí, cada templo, por ejemplo, hablo del de Jocotlán, hablo del de Jirosto, hablo del de Mazatán, hablo del Alcíhuatl, todas las capillas tenían su capuzanto en su propio atrio. Y la villa no era la excepción. Yo todavía recuerdo por ahí en los años 50, cómo el agua, no estaba encementado el piso, corría el agua y se metía por huecos y se veían los esqueletos allá. Es panteón aquí y nunca sacaron los restos, ahí están, abajo. Entonces, por eso el piso estaba mucho más abajo. Siguiente. La otra es, son dos más. La gente me dice de las ventanas de los costados que eran antes de madera. Eran de madera. Miren, precisamente señores y señoras, o señoras y señores, perdón la inversión de la palabra, y señor cura, eso es lo que a mí me ha motivado, aunque muchos me tiran a loco, y yo lo platicaba con una compañera, una señora, amiga de la familia, desde que yo fui maestro en Los Espinos, que lo que no se conoce no se ama. Entonces, precisamente, y platicamos el señor cura y yo, en confianza, que un compañero mío del seminario, que vino del señor cura aquí a la villa, se le ocurrió hacer dos gracias. Quitarle esas ventanas de madera y ponerle esas de aluminio, que nada tienen que ver con la estructura y la historia del templo, y dos, tumbar, ¿sí?, la Casa de las Damas, una de las construcciones más antiguas de Villa Purificación. Entonces yo creo que en la medida que conozcamos nuestro pueblo, nuestra historia, pues lo podemos defender. Oye, no, espérate, no es por ahí. Yo estoy de acuerdo, y el señor cura también, y lo veo, lo que ha embellecido el templo, no porque está aquí presente y es mi pariente, le voy a dar de cebollazos, pero yo recorrí el templo en la mañana
y tiene lámparas por todo, y vi la foto, te la mostré, ¿verdad? Una chulada, se ve el templo en la noche iluminado. Se puede modificar, se puede embellecer, se puede hacer todo, pero respetando los cánones, respetando las normas, las reglas. ¿Sí? Solamente no viene al caso, pero cabe la comparación. En la mañana que vine a tomar fotos aquí al templo, iba por la calle principal, iba viendo las esquinas, por ejemplo, la esquina ahí está la carnicería de Don Timo, la de enfrente, la esquina de Condavivia Señor, la esquina, varias esquinas de las casas de la villa. Como en aquel tiempo no había castillo, ni varilla, ni cemento, ni nada, la gente se las ingeniaba, y además estamos en una zona sísmica, en ponerle contrafuertes a sus esquinas. Y hay unos pilares cortos, se llaman, tienen otro nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Obsérvenlo. Y todas las casas que han modificado les dan para afuera esos pilares. Y es una característica que tenía la villa antigua. Todas las esquinas de las calles de la villa tenían ese tipo de contrafuertes. Son de ladrillo. Esquinados, dos así y uno así. Hacían cadenas, fuertísimos. Pero a mí más o menos en el año 1984 más o menos, el embajador de Filipinas aquí en México nos dijo, cuando inauguraron en México Filipinas, nunca permitan que a este pueblo se le quiten sus empedrados y sus techos de 2 aguas de teja de barro. Y ya vean dónde vamos, sin profundizar. La última ya para dejar el micrófono, para si alguien quiere hacer una pregunta. Así como nos disipó usted ese error quizá histórico, porque yo ese error lo escuché cuando estaba en el seminario, fíjese. En una ocasión fuimos los seminaristas de excursión y nos fuimos caminando hasta ahí donde está el Paso del Obispo, que le llaman, y ahí nos contaba, ¿verdad? Nos contaba el padre que hasta aquí llegó el obispo, volteó y miró y dijo, no, ahí nos vemos, está re lejos, ¿no? Y no se regresó. Ya usted nos disipó ese error histórico de que el obispo Mota y Escobar pues sí vino aquí a la villa. Sí vino aquí a la villa. Mi pregunta es en este punto. La gente también habla acerca de túneles. Me dicen que aquí en el templo hay túneles, que en el curato hay túneles, pero yo no los he visto. A ver. Los españoles, como fueron unos trotamundos por excelencia, llegaron a lugares como aquí la costa de Jalisco, como dice la Mota y Escobar, una población insoportable en su clima, enferma y insoportable para los que no son de aquí, por el calor, la humedad y todo. Entonces en ese tiempo recordemos que no había aires acondicionados, ni ventiladores, ni nada. Pero el ser humano siempre se las ha ingeniado para solucionar sus problemas. En algunas partes, yo no digo que aquí, en algunas partes, por los estudios que yo tengo, los conquistadores fincaban sus casas y en manzanas, por ejemplo, aquí eran 5 manzanas, entonces ellos hacían túneles a cierta profundidad y en tiempo de calor lo llenaban de agua, para que esa humedad subiera y refrescara el clima. Yo el único túnel que conozco, que vi su entrada y caminé como de aquí donde está usted, señor cura, porque ya estaba derrumbado, ya estaba obstruido, es uno que está a la entrada en una de las casas que están enfrente del México Filipinas. ¿Sí? Sí puede haber túneles por otras partes, es otra de las cosas que yo he propuesto, que se contrate a una empresa que tome fotografías aéreas. Ahora con los drones es facilísimo. Yo porque una vez cuando estaba en la licenciatura, como mi licenciatura es Ciencias Sociales, y hay entre historia, arqueología, sociología, etnología, todas las ciencias que le quieran poner, nos mostraron unas fotografías aéreas de la laguna donde hacen equipales, de Zacualco, de Torres. Ya ven que ahí en Villa Corona, los que ya tienen mi edad, iba uno a Guadalajara y llegaba el agua de la laguna hasta la orilla de la carretera. Y poco a poco se ha ido recorriendo y se ha ido, ya finca la gente ahí. Entonces, aquí en la villa pudiera hacerse eso.
tomar fotografías aéreas y detectar si en realidad hay túneles así como dicen, para no caer, y se los digo, es público porque yo lo dije en las México Filipinas. Hay un señor que, como yo, quiere ser historiador, pero dice puras barbaridades. Un día dijo públicamente ahí en un programa en Autlán: vayan a Villa Purificación, que tiene más de 300 kilómetros de túneles. Caray, dije yo. Y cuando vinieron los de Filipinas aquí a hacer un evento y a convivir con sus antepasados de la villa, ahí dijo: de aquí, de esta plaza, salió Juan Fernández de Híjar a las Filipinas. Y pues a mí se me calientan las orejas rapidísimo, me le arrimo y le digo: hey, señor, venga, por favor. A mí no me molesta porque dice que yo me enojo, que porque no me molesta que usted sea cronista y que cuente la historia, pero por favor no eche mentiras. Le tengo dos. Una, usted dijo que la villa tenía 300 kilómetros de túneles, es mentira. Dos, que de aquí salió Juan Fernández, ¿sabe hasta dónde salió? Hasta Guadalajara nada más, y hasta aquí un pueblo que era minero, Huachinango. Solamente esas dos partes se fue. Dije, él nunca fue a Filipinas. Y se fue entre la gente y ya no quiso verme. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, se puede investigar. Le digo, yo lo único que conozco es eso. Y no sé ni a dónde va, ni a dónde llega, ni nada. Por lo tanto, no quiero especular. Gracias, señor cura. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Yo le tengo 3 preguntas. La primera, La primera, ¿tiene información sobre los planos de este templo? sí, miren, hay una persona que lo tenía, me lo mostró a mí, y es más, uno de los historiadores que yo visito mucho en mi biblioteca, dice, el plano, es más, lo dijo un señor cura, dice, el plano original del templo no era nada despreciable, con esas palabras lo dice, y existe en la diócesis de Colima. Ojalá y todavía esté ahí, porque a ese señor de allá lo trajo. Y me dijo, mira, profe, ¿a ti qué te gusta? Y te la voy. No, dije, déjalo, guárdalo tú, porque no se vaya a perder a mí, entonces imagínate el compromiso. Pero sí existe un plano original de este templo, solamente cuestión de investigarlo, ya sea la parroquia de aquí, yo le llamo una parroquia itinerante. Perteneció a Compostela, o perteneció a Guadalajara, perteneció a Colima y ahora pertenecemos a Autlán. Y hay que investigar qué hay en Compostela de Historia de la Villa, qué hay en Guadalajara en el archivo de la arquidiócesis, qué hay en Colima y ahora pues aquí está cortito Autlán. Hay mucho trabajo en la historia. Bastante, porque, bueno, la otra pregunta es sobre los pilares que están en el altar. También tienen mucho significado y son varios, no son iguales. También No. buscar información sobre Es que es precisamente el estilo neoclásico, ¿sí? Todos, si se fijan ustedes los capiteles que están donde termina el pilar, donde está soportando lo que podríamos llamar, no se llama así, pero sí lo voy a decir, el techo. Y luego las guirnaldas esas que tiene en la parte de abajo, ¿sí? Si usted se fija, los 4 pilares tienen lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estilo neoclásico, como su nombre lo indica, neo es nuevo, el nuevo clásico o el nuevo clasismo. La corriente clásica es griega 100%, ¿sí? Pero entonces, como los griegos, o más bien los romanos fueron a conquistar a Grecia, y hay una frase célebre que dice, Grecia conquistó a su rudo opresor con su cultura, palabras más, palabras menos, por ahí va. Cuando los romanos llegaron a Grecia, y si ustedes estudian la historia, los mismos dioses que tenían los griegos en ese tiempo los tiene Roma, nomás con otro nombre, ¿sí? Acá es Poseidón, allá es Neptuno y así.
porque Roma absorbió toda la cultura greco-romana, por eso se llama cultura greco-romana. Greco viene de Grecia y romano de Roma, porque cuando conquistó Roma a Grecia, se fusionaron las dos culturas, los dos grupos filosóficos. Ahí tienen a Platón, ahí tienen a Aristóteles, ahí tienen a los filósofos romanos, ¿sí? Y de ahí surge con el tiempo una corriente literaria, arquitectónica, política, que es el neoclasicismo o neoclásico, el nuevo clásico. ¿Sí? Esto se ve muy claro en los libros de literatura. La tercera. Entonces, este templo es un templo romano. Tiene características romanas, ¿sí? Tiene características romanas, ¿sí? Que hay que analizarlas de una por una, ver cuánto inciden en la imagen general del templo, porque yo siempre lo explico con 3 corrientes arquitectónicas. Y dice la historia, tiene pequeñas pinceladas de otras corrientes, como es el caso del neoclásico, del neogótico, de otra corriente que está allá afuera en la portada, pero son pequeños elementos, ¿sí? Pero todo hacen un conjunto. Muchas gracias. Bien, para servirle. ¿Alguien más? Ahí, Chilo. Perdón. Sí, buenas noches. Buenas noches. Primeramente quiero volver a felicitar al señor cura por estas pláticas y aclarar que tal vez muchos de nosotros no hemos aterrizado la importancia de la coronación de nuestra patrona, lo que nos distingue. Me parece que, no estoy seguro, pero fue coronado el patrono de Unión de Tula, no estoy seguro. Sí, pontificia. Pontificia. Entonces, de ahí la Virgen de Atengo, Sí. luego la Virgen de Talpa y la de Zapopan. También la de San Juan tiene corazón con Así es. voy a nada más hacer la aclaración. El Señor de la Misericordia, Unión de Tula, la Virgen de Atengo, la Virgen de Talpa, la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan tienen coronación pontificia, ¿sí? La Candelaria va a tener, lo que está aprobado ya, que todavía no se ejecuta, es coronación canónica diocesana, ¿verdad? Así es. Y en un futuro, ojalá que para los 500 años Dios nos concediera la pontificia. Exactamente. Yo cuando empecé a escuchar esto de la coronación, pues luego inmediatamente me meto a mis libros y pues hay hasta coronaciones domésticas, señor cura, donde una familia tiene una imagen que venera mucho, entonces llama a sus vecinos y hace una pequeña misa, un pequeño rosario y una celebración y le pone una corona, dice ahí, de flores o de guirnalda, de lo que sea, y ya es la reina de esa casa. Está la diocesana, está la canónica, está la pontificia, son diferentes niveles, tanto en trámite como en la persona que les ejecuta, como el grado de importancia. Entonces aquí si no teníamos una coronación, a lo mejor nada más la diocesana o no, cualquier otra, y ahora se va a hacer la canónica, pues de aquí a unos años se hace la pontificia y adelante. ¿Alguna Sí, otra pregunta por ahí? Nada más con esa coronación nos distingue a la Virgen de la Candelaria, a la parroquia, a nuestra cabecera municipal y a nosotros como habitantes de esta población. Gracias, señor cura, por tan atinada, acertada esta decisión. Y a ti, licenciado, gracias, maestro, gracias por estos empapada de conocimientos que nos estás dando, conocer cómo se construyó este palacio, porque me parece que te oí que en 1950 el señor cura Candelario de Cisneros terminó las torres. Yo tenía 1 año de nacido. Así es, exactamente. Sí. Sí, pues todo esto me enriquece. ¿No te imaginas el sabor de boca que me llevo ahora? Gracias a los conocimientos. Gracias, Tito. Muchas gracias.
También, ampliando un poquito, el padre Fabricio, si ustedes recuerdan, nos habló acerca decía, todas las imágenes pueden tener una corona como accesorio. Dice, compramos una imagen, le ponemos la corona y es un accesorio que todos tienen. Pero ya hablar de una coronación canónica ya es algo más importante, porque ya la autoridad eclesiástica es la que a través de un decreto pues le otorga esta gracia, que también el Padre nos decía, no necesariamente es a la imagen, sino más bien al pueblo de Dios, en un reconocimiento por su fe y devoción a la Virgen María. Bien, y para terminar, no, si hay alguna otra pregunta, hay otra acá. A ver. Sí, buenas noches. Buenas noches. Nada más para preguntarte, maestro, a lo mejor tú te diste cuenta o cuál sería el motivo por el cual quitaron el púlpito y qué fin le dieron. Mira. Gracias. Gracias, Juan. El púlpito y muchas otras cosas más, como la barandilla que hace falta aquí, como otras cosas, yo tengo todo el inventario, es que cuando Concilio Vaticano II hizo muchas modificaciones, que muchas de ellas, pues para mí, en vez de darle realce, le dieron para abajo a la cuestión de la relación del creyente, del fiel, con su iglesia, con sus principios, en fin. Permitió ya que las mujeres entraran destapadas, que vinieran así, que se X, un montón de cosas. Sobre todo lo que a mí no me pareció nada, a mí en lo personal, fue el uso de música estridente dentro de los templos. El templo es sagrado y hay música sacra propia para estos recintos. Y no un tamborazo o cualquier otra cosa, por favor. Bien, a lo que voy es a lo siguiente. Cuando eso sucedió, los púlpitos pasaron a ser obsoletos. ¿Por qué razón? Porque como el padre, el ministro, celebraba de frente al público, pues ya no necesitaba venir hasta acá para hablar, desde allá hablaba. Y luego ya había micrófonos y toda esa cosa. Pero eso no autorizaba a que los quitaran. Por ejemplo, si ustedes van a Guadalajara y en las misas de los domingos de la catedral, vean, y ahí está el púlpito. Si ustedes van a muchos parroquias de aquí de la región, tienen su púlpito ahí en su lugar. Entonces aquí, no sé, porque pues ellos tienen sus autoridades, tienen sus propios lugares de donde manejan su situación reglamentaria. No sé si hubo autorización o nomás, como dice el dicho, por sus pistolas lo quitaron, y a la información que tengo hasta ahorita es que lo quitaron y lo quemaron. Así de fácil. Lo que me ha dicho el señor cura a mí es que él quiere conseguir una fotografía de ese púlpito para mandarlo a hacer igual y colocarlo otra vez. Ojalá y un día se pueda. Esto fue, buenas noches. Buenas noches. Esto fue, yo creo que cuando en realidad, cuando ya el señor cura se iba a ir, los curas Cisneros, fue cuando quitaron el púlpito. Y pues el púlpito aquí estaba medio trecho, aquí estaba enfrente aquí, Sí. y tenía su escalerita para subir. Sí. Y ahí se paraba él sin bocina de nada. Y todo el pueblo lo escuchaba aquí. Ahorita con la bocina que tenemos, oímos la bocina, la misma bien afuera que adentro aquí. Verdaderamente. Sí. Gracias. Sí, pero fue eso, porque ya se ordenó, no se permitió, se ordenó que los ritos, las misas fueran de frente al pueblo. ¿Sí? Sí. Entonces, pues si toda la misa era desde allá, pues ¿qué dijeron? ¿Qué sentido tiene que te subas allá a predicar? Pues desde ahí, ya sea la epístola del evangelario, y se acabó. Sí. Entonces, y para rematar ya, por último, solamente confirmar y reafirmar que la fecha de la consagración del templo fue el 1 de febrero de 1945, con el altar del Sagrado Corazón. ¿Sí? Les comento esto por lo siguiente. Una vez una persona me alegó y me neció y me dijo que yo estaba equivocado. Dije, bueno, me dijo, maestro, lo que usted no sabe es una cosa, a ver, dígame. Vino un señor, no me dijo siquiera que un obispo, que no. Vino un señor una vez y quitó a la Virgen de la Candelaria y hicieron una misa y una celebración y puso al Sagrado Corazón de patrono de la parroquia.
Ah, caray. Y yo ya sabía. Entonces dije, pues hasta yo donde sé, sigue siendo la Virgen de la Candelaria, porque de ahí deriva el nombre de la villa, Villa de la Purificación. Entonces quítele el nombre a la villa y se acabó. ¿Ah? Entonces, porque el señor cura quizá en la décima que haga este año va a hacer esa pequeña corrección, que ya venía que 78 años, que 79 años o que 60 y tantos, ¿verdad? Entonces él ya le va a colocar, porque él tiene el documento que el señor cura Cisneros le giró al doctor Ignacio de Alba y Hernández, en ese momento obispo de Colima, a la que pertenecía esta parroquia, solicitándole la consagración del templo. Y ahí en ese mismo documento, que está a obra en el archivo de la parroquia, dice que la consagración se hizo el día 1 de febrero de 1945, punto. Así es. No hay más. Hasta dice, ¿verdad, señor cura? Las reliquias que están ahí, Sí. en la fosa del altar Sí. auxiliar, que dejó el obispo Ignacio ahí en el momento de la consagración del templo. Y se conservan todavía. Porque yo me sé de memoria la carta de Cisneros, porque le dice Cisneros, sé y conozco que para que se haga la consagración se requiere un altar auxiliar, porque el altar general, el mayor, ya está consagrado. Entonces dígame usted cuál altar preparo, el del Evangelario o el de la Epístola. Uno está al cuidado de San José y otro del Sagrado Corazón. Y el obispo le contesta, prepara el del Sagrado Corazón. Así de fácil. Entonces, pues si ya no hay otra pregunta. Sí, hay una más. A ver. Aquí. Profe, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su información, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. He escuchado por mucho tiempo de una famosa campana que existió y que pues se supone que los comentarios que algún sacerdote se la llevó de aquí, que era una campana muy grande. Mi pregunta es, quisiera saber sobre eso, si es cierto o fue solamente una plática. Mira, yo también he escuchado esos comentarios, pero como a mí no me gusta, pues me gusta la historia, me gusta hablar de lo que leo, de lo que entiendo, pero yo allí ya no me meto, porque yo sí conocí esa campana, porque yo fui sacristán aquí en esta parroquia, con el señor cura Cisneros, y esa campana, en la falda de la campana, tenía Villa de la Purificación o Parroquia de la Candelaria, nomás no me acuerdo si era 1783 o 1873, pero tenía grabado en la falda la fecha y el lugar. Yo no sé, en realidad es igual que tú, no sé qué sucedió. Alguien dice por ahí que la campana se reventó y que la mandaron fundir y que hicieron otra. Esa campana que está ahorita trabajando era la segunda, porque va por tonos. Si ustedes se fijan, cuando hay esquileo, que no repique, se esquila, empieza con la menor de este lado y va siguiendo hasta que llega a la mayor. Y ahora la mayor no está la segunda. Por eso que una persona me dijo, no, si hay días que ni se oyen las llamadas. Entonces, no sé, sería cuestión de una investigación, sería cuestión de... Dígame. Profe, yo aquí, no sé si ustedes recuerdan, había una campana colgada en el árbol aquí afuera. Esa campana está tronada. Sí. Yo la retiré yo de aquí del árbol y la llevé al curato. La campana está en el curato. Pero esa campana es de 1857. Yo me acordaba que era un 8 y un 7, nomás Es de 1857, pero esa que dice usted, porque es de 1700, pues... No, yo no me acuerdo, yo me acuerdo porque yo la leía, pues ahí andaba yo en la torre, repicando y haciendo todo. Y entonces yo me fijaba porque se me grabó la fecha en los números. Sí. Pero va a ser esa. Yo viendo la campana le digo, ¿esta es? Sí, vienen los de las campanas, véndamela, padre, que estuviera loco para vendértela. No. 1857 es una reliquia. Que Claro. tiene más de 100 años. Casi los 200 en el 57. Casi los 200 años. Entonces, compañero, ahí tiene la respuesta. Si esa campana está ahí guardada porque está reventada,
Porque hay un detalle muy importante que mucha gente desconoce. ¿Saben ustedes que una campana tiene en la falda, o sea, donde abre la campana, donde está lo ancho de la campana, un lugar, una pequeña faja así alrededor, que es donde debe de golpear el badajo, y que el badajo, de acuerdo al peso de la campana, de acuerdo a la composición entre bronce, cobre, oro y todos los metales que le ponen, de acuerdo al sonido que quieran, es el peso del badajo que debe de tener. Si tú le pones un badajo más grande del que debe, revienta la campana. Porque quienes conocen de física saben que una vibración es como una guitarra. Una guitarra, quien la sabe tocar, en un mal toque le revienta las cuerdas a la guitarra por la vibración. Entonces las campanas es lo mismo. Y cuando yo ya no venía mucho aquí a la iglesia, yo seguido o escuchaba o miraba que le ponían unos badajones así de largos a la campana. No, pero pues posiblemente eso haya sucedido, posiblemente. Una pregunta más. A ver. La última, buenas noches, maestro. Buenas noches. Agradecerle, igual Gracias. al señor cura, agradecerle estos espacios que hemos compartido, que nosotros hemos recibido lo que ustedes nos comparten. Yo tengo una duda que he escuchado, que la imagen de la Virgen de la Candelaria tiene una contemporánea, también imagen de Virgen, la que está en Autlán, en el templito del centro, y la del Rosario, ¿verdad? Y la de Unión, las dos son del Rosario. Lo que yo he escuchado es que dicen que a lo mejor cualquiera de esas imágenes será la que se iba a quedar aquí. Mire, Nada más quiero que nos aclare. le contesto. Yo no sé por qué, y les puedo reunir 4 o 5 narraciones de esas, donde dicen que tal virgen venía para tal pueblo y que a la hora de que la cargar se les hizo pesada y que no la pudieron cargar y que ahí se quedó. ¿Sí? 2 razones nada más les voy a dar, históricas, por las cuales no es posible que haya sucedido, que fue un error o que se equivocaron. Yo he leído eso. No, que a la hora que los arrieros iban a llevar la Virgen, la de Autlán y la de la Villa, se equivocaron y se llevaron la que tienen en Autlán y que nos dejaron esta. No. ¿Por qué razón? Según los datos que yo tengo, esta Virgen es de 1800, tiene 200 y tantos años aquí con nosotros. La parroquia casi tiene 500 años. Los españoles no iban a permitir que llegara cualquier gente y se llevara a su Virgen o se llevara la advocación de la Candelaria a otro lado y los dejara sin nada, porque eran celosísimos de la religión cristiana ellos. Y entonces, lo que dice la crónica, el municipio y la parroquia nacieron al mismo día y al mismo tiempo. Es más, lo dice de la Mota y Escobar. Yo tengo todas esas, no son 50 hojas, son 700 hojas. La crónica que él dejó escrita de su vida, porque él fue obispo de Guadalajara, fue obispo de Puebla, Tlaxcala, tuvo muchos cargos en varias diócesis y él le encantaba escribir, y no solamente de cuestiones religiosas. Él le gustaba mucho observar el paisaje, los árboles que había, los ríos, las lagunas, el clima, todo. Y así está su relatoría, su crónica. Yo la tengo. Entonces, dice, el municipio y la parroquia nacieron el mismo día. ¿Por qué? Porque fue fundada el 2 de febrero de 1533 el municipio. Pero ese mismo día, de acuerdo a la costumbre española, ¿qué festividad religiosa se celebraba? La fiesta de la Villa de la Virgen de la Purificación, o de la Purificación de la Virgen. Ya se los dije el otro día. Hay un autor, un cronista, que dice Villa de la Virgen de la Purificación. Y el día de su fundación, Villa de la Purificación. Y también les comenté en alguna ocasión que hay un cronista que no es muy creíble, pero que le completa el nombre, o le da una alegoría. Dice, Villa de la Purificación de la Serenísima Reina de los Ángeles. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues a la Virgen. Entonces,
Desde que nació la parroquia con ese nombre, nuestra patrona es la Virgen de la Candelaria. Que los primeros pobladores hayan tenido una virgen, una imagen plana de la Virgen, porque imagínense para cargar una imagen, y más esta que dice que mide 1,72, algo así de estatura, no está fácil. Entonces posiblemente, que yo así lo creo y lo voy a investigar si Dios me da vida, que en la Arquidiócesis de Guadalajara debe haber documentos que hablen de esa primera imagen que vino a la villa, que tiene que ser una imagen plana, ¿sí? Porque les digo, si algo tenían los españoles, eran celosísimos de la cuestión espiritual, de la cuestión religiosa. Sí lo comento yo, que Francisco Ortega de Buenaventura, que fue el primer español que llegó a esta villa, con 20 soldados, a principios de aguas de 1525 llegó a San Miguel, que era cabecera o capital de una región indígena muy grande. Allí durmió, dice la crónica, y otro día mandó exploraciones a la distancia, a Pavelo, a La Eca, a Los Espinos, a Girosto, a ver qué había. ¿Sí? Y él, antes de llegar aquí a San Miguel, que él lo bautizó como San Miguel, se llamaba Melahuacán, y él le puso San Miguel Melahuacán. Él, el 25 de abril de 1525, domingo de Pascua, llegó a Tomatlán para que muchos de sus soldados se aliviaran ahí del paludismo y de heridas que traían. Y él, como era el domingo de Pascua, le puso a Tomatlán Pascua. Está en la historia. No prosperó el nombre, bueno, pues eso es otra cosa. Entonces, en eso no hay duda, señores. Que no haya sido esta imagen, yo estoy de acuerdo. Pero siempre ha sido la Virgen de la Purificación nuestra patrona, o también llamada Virgen de la Candelaria, es lo mismo. Pues muchas gracias, les agradezco infinitamente. Un aplauso. Gracias. Pues antes de retirarnos, queremos darle un reconocimiento al profesor. Dice así: la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria otorga el presente reconocimiento al profesor Victoriano Núñez Palomera por su valiosa participación y entrega al impartir la conferencia Pinceladas de la historia de la parroquia de la Candelaria en época tridentina, Villa Purificación, Jalisco. Y la de hoy también, nomás pusimos el título de la de ayer: contribuyendo con sabiduría, fe y amor a la preparación espiritual rumbo a la coronación canónica de Nuestra Señora de la Candelaria. Que la luz de la sabiduría divina ilumine siempre su noble labor de enseñanza, querido maestro, y colme de bendiciones su vida y su misión. Año jubilar, noviembre 2025. Pues, gracias, profe. Señor, con un comercial, yo le comentaba a una de las personas que se sentó ahí conmigo a platicar que ahora, pasando la fiesta del día 2, voy a iniciar un curso de historia del municipio de Villa Purificación y de la zona costa sur de Jalisco. Yo le dije que le voy a pedir al señor cura, le voy a traer fichas de inscripción, el curso lo voy a impartir yo, va a ser gratuito, va a ser un día a la semana y va a ser en la Casa de la Cultura. El espacio está pequeño, es un salón pequeño, no creo que quepan 20 gentes, entonces yo les voy a pedir que quien tenga interés en hacer el curso, que espero que dure un año, de febrero a febrero, porque vamos a estudiar 500 años de historia, entonces con mucho gusto y será un placer hacer eso de un curso con ustedes. Pues el señor cura también se va a tener que matricular a ese curso, porque y si ya tenemos el salón parroquial para ese entonces, profe, se lo ofrecemos para que sea ahí. Va a estar cómodo, ¿verdad? Divino Dios. ¿Mande? Sí, cabemos un poquito más, sí. Ay, perdón. Buenas noches. Miren, yo trabajé de maestra en secundaria y trabajé en la materia de Historia y Geografía de Jalisco y me di a la tarea en ese tiempo de trabajar con los grupos de tercer grado de secundaria la monografía de Villa Purificación, cambiándole un poco porque pues Villa Purificación pertenecía a Jalisco y los muchachos en tercer año como producto entregaron una monografía de Villa Purificación. Y en ese tiempo buscamos mucha información
Y una que me llamó mucho la atención y que espero también les quede algo claro aquí, hablando pues ya de la religión, que la Virgen María tuvo al niño Dios el 24, ¿verdad?, de diciembre por la noche. Si contamos del 24 al 2 de febrero son 40 días. Es la purificación de la Virgen, ¿verdad? Siempre cuando uno de mujer que tiene sus hijos, a los 40 días ya puede uno hacer un poco más de cosas, pero antes son muchos cuidados, ¿verdad? Entonces, por eso es que se relaciona la purificación, ¿verdad? Muchas gracias. Y de hecho todavía en la actualidad a los 40, ahorita ya las mujeres no hacen cuarentena, pero a los 40 días se trae el niño a presentar al templo y se le ofrece uno a la Santísima Virgen y a su niño, al niño Jesús. Gracias, maestra. Esas situaciones vienen de la ley mosaica, o sea, antes de que naciera Cristo. La ley mosaica, se llama mosaica porque la hizo Moisés, ordenaba que la mujer que diera luz a los 40 días tenía que ir al templo a purificarse. Y si el hombre, lo que había nacido era hombre y primogénito, tenía que irlo a presentar, como quien dice, entregar al templo. Y eso fue lo que hizo la Virgen María y San José. Y además dice, ¿cómo se llama? Tenía que dar un par de pichones o 2 palomas, dice. Entonces, como dijo la compañera, exactamente ese día 2 de febrero se celebra la purificación de la Virgen. Y como ese día fue fundada Villa Purificación, pues de allí tomó el nombre. Entonces, no hay equivocación. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Dios los bendiga. Aquí afuera pues les ofrecemos un cafecito, ¿verdad?, para si tienen tiempo todavía, y los esperamos. Pues le damos otro fuerte aplauso de despedida. Muchas gracias. Que pasen buena noche.